Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Jesús, pues, tomando la palabra, les decía: en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que Él hace, eso hace igualmente el Hijo, porque el Padre quiere al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y aún tiene que mostrarle obras mayores que estas, para que os asombréis. Como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da la vida a los que quiere, porque el Padre no juzga a nadie, pues todo juicio lo ha entregado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo ha enviado. En verdad os digo. Juan versículo 5 del 19 al 24. Bienvenidos al episodio 403 y estamos en el día 3 de la lectura de la filosofía del derecho de Hegel. Es muy fuerte la enseñanza de hoy, ¿no? Pero hay que reflexionar un poco, puede pausar y puede reflexionar sobre aquello, y volvemos en el podcast, en la lección de hoy, mejor dicho, en unos momentos. Bien, entonces, en tanto que parece que una dificultad capital se opone a una radical revolución alemana, en época plata en Alemania, para una revolución, por así decirlo, las revoluciones tienen necesidad especialmente de un elemento receptivo, de una base material. La teoría de un pueblo alcanza a realizarse en tanto cuanto se trata en la realización de sus necesidades. Se entiende, ¿no? Primero cubrimos las necesidades muy básicas: alimentación, comida, abrigo, protección, y luego ya se va a hacer un cambio. Y es lo que hizo Hitler también, ¿no? Primero creó la industria y después básicamente se desarrolló como lo conocemos. Sigue diciendo Marx. Es Carlos Marx, Karl Marx es muy el filósofo tal vez más conocido de todo el siglo XX, Karl Marx, y que claro influyó en tantas naciones, o sea que estamos hablando de alguien no, o sea, sí es bueno o malo por su enfoque filosófico, pero es alguien que hay que entenderlo, ¿no? Por más que sea bueno o malo, tenemos que entender el pensamiento filosófico, pero claro, no hay que influenciarnos por Carlos Marx ni por ningún filósofo, sino que uno mismo tiene la conciencia para discernir, ¿no? Pero esa conciencia viene de algo mucho más profundo que aún no comprendemos. Como filósofo de la mente o epistemólogo, neurocientífico, también podemos decir que hay procesos cognitivos que son superiores y que uno de estos es la comprensión, ¿no? La comprensión y el origen de la comprensión, no la comprensión en sí misma. El origen de la comprensión es algo muy vasto, ¿no? Que solo por algo divino se puede llegar a manifestar, porque somos animales, somos mamíferos, pero ¿cómo es posible que un mamífero tenga creatividad, sueñe, tenga libertad de su propio libre albedrío, ¿no? O cómo piense que no está determinado por algo, o cómo piense en pensamientos muy abstractos como lo hace Leibniz o Kant, ¿no? Entonces es un terreno desconocido, ¿no? Cada uno que se pregunte en su conciencia
y que no se deje influenciar por nadie. Ese es el punto, ¿no? Del autoconocimiento que siempre decimos al final. Autoconócete para que conozcas la verdad, pero no una verdad exterior, una verdad tuya primero, y que esa verdad tuya se acople con una verdad colectiva, ¿no? Una verdad colectiva donde va a haber ciertos encuentros de coincidencias y también, ¿no?, de modos de vida, ¿no?, de modos de entender la realidad, de modos de interpretar, de modos de conocer. Y claro, tienes, por esta recepción de conocimiento propio, tienes una visión objetiva del mundo, porque no estás sesgado hacia algo exterior, estás sesgado a preguntarte y cuestionarte sobre ti, y por lo tanto cuestionarte y preguntarte sobre el mundo exterior, y ese es el punto. Bien, entonces, más allá de esta pequeño paréntesis, vamos a seguir. Entonces, pero no hay que dejarnos influenciar, es lo que he querido decir. Ahora, en la enorme disidencia entre las preguntas, y claro, es algo también que no hay que dejarnos influenciar, pero hay que aprender de las cosas, hay que aprender de las personas. Ese es otro punto importante también, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre dejarnos influenciar y aprender de la persona, ¿no? Dejarnos influenciar es adquirir sus formas de vida, adquirir su forma de pensamiento, disminuyendo nuestra conciencia, reduciéndola a su forma, a la definición y desarrollo de su conciencia exterior, de él. Aprender es adaptar, hacer crecer tu conciencia y adaptarla a tu autoconocimiento de tu ser mismo, a ti mismo. Entonces, aprender es la expansión de la conciencia, y la influencia o la alienación es disminuir tu conciencia. Eso hay que tenerlo en claro. Bien, entonces sigue diciendo Karl Marx. Ahora, en la enorme disidencia entre las preguntas del pensamiento alemán y las respuestas de la realidad alemana, corresponde una igual disidencia de la sociedad burguesa con el Estado y consigo mismo. Las refutaciones teóricas constituyen inmediatas exigencias prácticas. Se hace estas preguntas, ¿no? Entonces responde: no basta que el pensamiento impulse hacia la realización, la misma realidad debe acercarse al pensamiento. Pero Alemania no ha llegado ascendiendo por los grados medios de la emancipación política, lo mismo que los pueblos modernos. Aún los grados que teóricamente ha superado, prácticamente no los ha alcanzado todavía. ¿Cómo podría, con un salto mortal, no solo dejar atrás los obstáculos propios, sino al mismo tiempo aquellos de los pueblos modernos, los límites en que la realidad debe aún disputar y sentir como liberación de sus reales barreras? Una revolución radical solo puede ser la revolución de necesidades radicales, de las cuales parece fallar igualmente las premisas y las sedes propicias a su resurgimiento. Pero si Alemania ha seguido la evolución de los pueblos modernos solo como la abstracta actividad del pensamiento, sin tomar parte material en los esfuerzos reales de esa revolución, por otro lado, comparte los dolores de esa revolución, de esa evolución, y sin practicarla en sus placeres, sin su parcial satisfacción. A la actividad abstracta, por un lado, responde el sufrimiento abstracto por el otro. Por eso, Alemania se hallará un buen día al nivel de la década europea, antes de haberse encontrado al nivel de la emancipación europea. Se podrá paragonar a un prosélito del fetichismo, que parece de la enfermedad del cristiano. Si primeramente se examinan los gobiernos alemanes, se encuentra que aquellos son empujados por las condiciones de la época, por las condiciones de su propia Alemania. Desde el punto de vista de la cultura alemana y finalmente
un propio y feliz impulso a combinar los defectos del moderno mundo político, del cual no poseemos la ventaja, como los bárbaros defectos, del cual gozamos en gran medida, de modo que Alemania, si no siempre debe participar en lo que hay de cordura en los estados que superan su status quo, debe siempre participar de lo que en ellos hay de irracional. Hay, por ejemplo, un país en el mundo que igualmente que la susodicha Alemania constitucional comparta, así ingenuamente, todas las ilusiones del Estado constitucional sin compartir la realidad. ¿O no era necesaria una idea del gobierno alemán el unir los desastres de las leyes francesas de septiembre, las cuales presuponen la libertad de prensa, como en el panteón romano se encontraban los dioses de todas las naciones? Así en el Sacro Imperio Romano Alemán se hallan los pecados de todas las formas políticas, que ese eclecticismo alcanzará una altura hasta ahora no superada. Lo garantiza especialmente la glotonería política estética de un rey alemán, el cual piensa representar todas las partes de la realidad feudal como la de la burocracia, de la absoluta como la de la constitucional, de la aristocrática como la de la democrática, sino por medio de la persona del pueblo en la propia persona, sino por el pueblo por sí mismo. Alemania, como desprovista de un presente político constitutivo por un mundo para sí, no podrá subvertir las particulares barreras alemanas sin subvertir todas las barreras universales del presente político. Ni la revolución radical es un sueño utopista para Alemania, ni tampoco la universal emancipación humana, sino más bien la revolución parcial, la revolución solo política, que deja derechamente los pilares de la causa, sobre que se apoya una revolución parcial solamente política. Sobre esto, que una parte de la sociedad burguesa se emancipa y alcanza un dominio universal. También en que una determinada clase emprende desde su especial situación a la universal emancipación de la sociedad. Esta clase emancipa toda la sociedad, pero solo con la presuposición de que la sociedad total se encuentra en una situación de aquella clase que, por lo tanto, posea, por ejemplo, dinero e instrucción o pueda adquirirlo queriendo. Ninguna clase de la sociedad burguesa puede representar esta parte sin suscitar un momento de entusiasmo en sí y en la masa, un momento en el cual fraterniza y se funde con la sociedad en general, se confunde con ella y es aceptada y reconocida como su común representante, un momento en el cual sus aspiraciones y sus derechos son las aspiraciones y los derechos de una sociedad misma, y en que ella es realmente el cerebro y el corazón de la sociedad. Solo en nombre de los derechos universales de las sociedades puede una clase determinada arrogarse al dominio universal. La energía revolucionaria y la conciencia moral del propio valor no bastan solamente para tomar por asalto esta posición emancipadora y, por lo tanto, para el agotamiento político de todas las esferas de la sociedad en el interés de la propia esfera. Bien, entonces Karl Marx está diciendo que la revolución alemana tiene que dejar de ser ya no tiene que ser espiritual como lo hacía Martín Lutero, sino que ahora tiene que ser filosófica. Pero hay un problema, porque Alemania piensa mucho pero no actúa, ¿no? Tiene muchas ideas avanzadas de cómo debe ser una sociedad, pero su realidad política es muy atrasada, porque está dominada por Prusia y Austria, que son reinos. Entonces Marx se pregunta, ¿puede un país atrasado hacer una revolución realmente radical? Y claro, dice que Alemania no puede pasar por las etapas políticas de otros países, como ocurrió en Francia y como le cortaron la cabeza al rey, o en Inglaterra también la revolución de Inglaterra. Entonces estos países vivieron este salto, este proceso de golpe, ¿no? Y claro, Alemania quiere pasarse ese proceso de revolución, y va a criticar a Alemania porque
están combinando estos sistemas antiguos, tipo feudalismo, donde hay un rey, con lo peor de las democracias modernas, porque no tienen libertades como los tienen los países modernos, Francia o Inglaterra, pero sí tienen los defectos y los problemas que tienen esos países. Entonces Marx está concluyendo que Alemania solo puede liberarse realmente si se hace una revolución total, ¿no? Una revolución total y no solo política. Y claro, por eso ha mencionado sobre una revolución filosófica, porque la filosofía corresponde a todo el ámbito, no solo la política. Entonces esta revolución debe venir del propio pueblo, debe nacer del propio pueblo y no del gobierno, no de esta clase privilegiada, ¿no? Sino del mismo pueblo. Entonces esa parte está recalcando acá Carlos Marx. Entonces sigue diciendo: para que coincidan la revolución de un pueblo y la emancipación de una clase particular de la sociedad burguesa, para que un pueblo, un estado de la sociedad se haga valer por todos, todas las fallas de la sociedad deben encontrarse, a su vez, concentradas en una clase. Un determinado estado debe ser el estado contra el cual es dirigido el ataque de todos, el que incorpora la traba impuesta a todos, una particular esfera social que debe aparecer como el delito conocido de toda sociedad. Así que la emancipación de esta esfera aparece como la emancipación universal cumplida por obra propia para una clase determinada, sea la clase libertadora por excelencia. Otra clase debe por lo tanto ser la clase evidentemente opresora. Aquí debe haber dos clases sociales, no debe haber el otro. Nosotros, por ejemplo, tenemos el pueblo y el gobierno. Donde el gobierno actúa mal, entonces el pueblo sale y es su posición. Pero no ocurría esto en Alemania, porque habían dos tipos de clases que definían el rol en la sociedad. No había una igualdad, y en esa igualdad ver al otro como oposición, sino había el otro, pero estaba basado en una clase social, en una superioridad. Entonces no había esta contraparte. Después sigue diciendo: el valor general negativo de la nobleza y del clero franceses determinaba el general valor positivo de la burguesía, pero era una realidad y se contraponía a aquellos. Pero en Alemania falta a cada clase particular no solo el espíritu de consecuencia, la severidad, el coraje, la reflexión que podrían imprimirle el carácter representante negativo de la sociedad. Falta igualmente a cada estado social aquella amplitud de alma que la identifique, siquiera sea momentáneamente, como el alma del pueblo. Falta la genialidad que hace de la fuerza material el poder político. Falta el empuje revolucionario que arroja a la cara del adversario la insolente expresión: yo no soy nada y debería ser todo. Aquí vamos a aplicar correctamente esa frase. Entonces Marx está diciendo que en Alemania no hay ninguna clase social que tiene el valor y la energía suficiente para hacer esta revolución, porque cada grupo, sean ricos, campesinos, pobres, burgueses, les falta algo, ¿no? Les falta coraje para enfrentarse al gobierno. A otros les falta la unidad con el pueblo, que son los burgueses, para pensar más allá de sus intereses. A otro grupo le falta la creatividad y la pasión para convertir su malestar en un cambio político, que serían los campesinos. Entonces les falta este espíritu rebelde. Por eso dice, ahora les falta ese espíritu rebelde que simboliza: ahora no somos nada, pero deberíamos serlo todo, ¿no? Ese espíritu rebelde representa esa frase. Bien, en este sentido, esta falta de valentía que tienen los alemanes le está manifestando con esa frase, ¿no? Ese espíritu rebelde les faltaría: yo no soy nada y debería ser todo. Entonces, el fundamento sigue diciendo, ¿no? El fundamento principal de la moral y la honorabilidad alemana, no solo de los individuos sino también de las clases, está formado por aquel modesto egoísmo que hace valer su mediocridad y deja que los demás la hagan valer enfrente de sí. Por eso la relación de las varias esferas de la sociedad alemana no es dramática, sino épica. Cada una de ellas comienza a adquirir la conciencia de sí misma y a tomar un puesto al lado de otras con exigencias especiales. Ya no es el momento en que es oprimida, sino apenas las condiciones sociales de la época constituyen, sin su cooperación, sin un sustratum social, sobre
el que la clase contigua pueda ejercitar su opresión. Más bien, la conciencia moral del amor propio de la clase media alemana se apoya sobre la conciencia de ser la representante general de la mediocridad de todas las clases sociales. Por eso no son solo los reyes alemanes los que logran su trono mal a propósito, es cada esfera de la sociedad burguesa la que sufre su derrota antes de haber festejado su victoria, antes de haber ampliado el ámbito de sus límites, antes de haber superado las barreras opuestas de ella, de haber hecho valer su sordidez, antes de haber demostrado cuánto tiene de generosa, de modo que la ocasión de una gran obra ha pasado siempre, antes de haberse presentado, y cada clase apenas inicia la lucha contra la clase que está sobre ella, se encuentra envuelta en una lucha contra la que está debajo. Por eso el príncipe se halla en lucha con el poder real, el burócrata con la nobleza, el burgués con todos estos, mientras el proletario ya comienza a encontrarse en lucha con el burgués. La clase media apenas osa concebir desde su punto de vista el pensamiento de la emancipación y ya la evolución de las condiciones sociales, así como el progreso de la teoría política, vuelven anticuado o al menos problemático ese punto de vista. Y entonces Marx está diciendo que en Alemania la gente se conforma mucho, ¿no? Las clases sociales son conformistas, y en lugar de luchar por algo grande se conforman con su mediocridad, ¿no? Y claro, defienden sus pequeños intereses cada uno, y por eso nadie se enfrenta realmente al poder como ha pasado en Francia o en Inglaterra. Entonces cada grupo, como los obreros, los burgueses, los nobles, los funcionarios, pelean solo por lo suyo y no por un bien común mayor. Entonces cuando una clase empieza a despertar y quiere mejorar su posición, sean los obreros, los nobles, los funcionarios, los burgueses, ya es muy tarde porque otra clase le está oprimiendo o porque la situación ya ha cambiado. Entonces Marx utiliza la palabra dramática o épica para decir esto, ¿no? Todo avanza lento y sin choques decisivos, y se piensa que es algo por eso épico, ¿no? Es histórico, es una historia alemana de narración pero no de acción. Pues sigue mencionando Karl Marx: en Francia basta que uno sea algo para que quiera ser todo. O sea, por eso la revolución francesa es clave para todas las revoluciones más adelante. Y luego dice: en Alemania es necesario que uno no sea nada para no renunciar a ser todo. En Francia la emancipación parcial es la base del universal. En Alemania la emancipación universal es coditio sine qua non de toda emancipación parcial. Ya en Alemania, como vimos, no hay una unidad de las clases sociales para hacer una gran revolución. Entonces primero tendrían que hacer una gran revolución, inmensa revolución de todos, para luego se cree un concepto de libertad, igualdad frente a todos, ¿no? Todos como ciudadanos, como pasaba en Francia. En Francia, cuando se ocurre la revolución, todos se trataban de ciudadanos. Y esto significaba que pequeñas revoluciones en Francia llevan a una gran revolución, y esa gran revolución termina como siendo sinónimo de una igualdad entre todos, ¿no? Los ciudadanos. Pero en Alemania no estaba ocurriendo esto, porque no había esta unidad de sus clases sociales, ¿no? Entonces para Alemania no puede haber una libertad parcial que cree una gran revolución. Se necesita una revolución total para que recién se cree el concepto de libertad total, y en ese concepto de libertad total se cree este tipo de pensamiento francés, pensamiento como la de otros países, que nos dé la noción de una revolución total, ¿no? Un cambio total, una transformación total de ese mismo país. En este sentido, sigue diciendo: en Francia es la realidad, en Alemania es la imposibilidad de la gradual emancipación la que trae la íntegra libertad. En Francia cada clase del pueblo es idealista política y no se siente como una clase particular, sino como representante de necesidades sociales. Sobre todo, la parte del emancipador pasa por lo tanto ordenadamente
con un movimiento dramático por las diversas clases del pueblo francés, hasta que llega a la clase que realiza la libertad social, no ya bajo la presuposición de ciertas condiciones intrínsecas al hombre y sin embargo creadas por la sociedad humana, sino más bien en cuanto que organiza las condiciones de la existencia humana bajo la presuposición de la libertad social. Por el contrario, en Alemania, donde la vida práctica está privada de espiritualidad, como la vida espiritual está privada de sentido práctico, ninguna clase de la sociedad burguesa siente la necesidad de una emancipación universal y la capacidad de realizarla, hasta que no es constreñida por su condición inmediata, por la necesidad material, por sus propias cadenas. Se hace la pregunta Karl Marx: ¿dónde está pues la posibilidad positiva de la emancipación alemana? Entonces se responde él: en la formulación de una clase radicalmente esclavizada. Entonces, crear esta narrativa de hemos sido esclavos todos y tenemos que liberarnos, lo que hace Adolf Hitler mucho tiempo después, crear una sola clase social y que unifique a todas las demás, ¿no? Y claro, luego dice Karl Marx, acá sigo leyendo, de una clase social de la burguesía que no es una clase de la sociedad burguesa, de un estado social que es la desaparición de todos los estados sociales, de una esfera que obtiene de sus sufrimientos universales un carácter universal y no alega ningún derecho especial porque ella no padece una injusticia social, sino la injusticia en sí misma, que no puede ya apelar a un pretexto histórico, sino a un pretexto con las consecuencias, sino en una universal contradicción con las premisas del orden público alemán, de una esfera finalmente que no se puede emancipar sin emanciparse de todas las demás esferas de la sociedad y sin emanciparlas a su vez significa, en una palabra, que el total aniquilador o el total aniquilamiento del hombre solo puede rehacerse con la completa rehabilitación del hombre. Ese estado especial en el cual la sociedad va a disolverse en el proletariado, va a resultar en el proletariado. Y ya vemos cómo está empezando a justificar un sentido de proletarialismo común entre todos, ¿no? Y claro, esta forma de escribir que tiene Karl Marx es bastante subjetiva, ¿no? Se entiende a sí mismo, pero claro, es interesante también tener esa forma de escritura que tiene Karl Marx. Luego dice: el proletariado comienza a formarse en Alemania ahora con el invasor proceso industrial, porque el proletariado no está constituido por la pobreza surgida naturalmente, sino por la producida artificialmente, no por la aglomeración mecánica de hombres comprimida por el peso de la sociedad, sino por la que surge de una disolución aguda, especialmente de la disolución de la clase media, aunque como de por sí se entiende, también la pobreza natural y la servidumbre cristiano alemán entran gradualmente en sus filas. Cuando el proletario anuncia la disolución de todo el orden hasta ahora existente, expresa solo el secreto de su ser, puesto que este es la disolución práctica de aquel orden de las cosas. Cuando el proletario requiere o quiere la negación de la propiedad privada, solo eleva como principio de la sociedad lo que ya la sociedad ha elevado como su principio, lo que en él, sin su cooperación, está ya personificado como resultado negativo de la sociedad. Interesante, ¿no? Nos está diciendo que nosotros elevamos una gran empresa como Coca-Cola, pero esto se ha dado de forma orgánica. Entonces querer esa posición para el proletariado es lo más natural también, y se vería como lo más natural. En este sentido sigue diciendo: el proletariado se encuentra en este caso en relación al mundo que se va formando en la misma posición jurídica en la cual se halla el rey alemán respecto al mundo que se ha formado, en cuanto llama a su pueblo al pueblo. El rey llama: este es mi pueblo, pero es el pueblo, ¿no?
Entonces sigue diciendo: como llama su caballo al caballo, el rey, al declarar al pueblo su propiedad privada, solo expresa que el proletariado privado es el rey. Así como la filosofía encuentra en el proletariado su arma material, así el proletariado halla en la filosofía su arma espiritual, y apenas luz del pensamiento haya penetrado a fondo en este puro terreno popular, se cumplirá la transformación del alemán en hombre. Resumamos el resultado. La sola emancipación práctica posible en Alemania es la emancipación del punto de vista de la teoría que representa al hombre como la suprema forma de ser del hombre. En Alemania la emancipación del medioevo es posible solo como emancipación de la parcial victoria obtenida sobre el medioevo. En Alemania no se puede romper ninguna especie de servidumbre. En el fondo de Alemania no puede haber una revolución sin cumplirla por la base. La emancipación del alemán es la emancipación del hombre. El cerebro de esta emancipación es la filosofía y su corazón es el proletariado. El proletariado no puede ser eliminado sin la realización de la filosofía. Cuando todas las condiciones internas se realicen, el día de la resurrección alemana será anunciado por el canto resonante del gallo francés. Bien, y así acaba la introducción a la filosofía del derecho de Hegel de parte de Carlos Marx. Y como vimos en esta última parte, está proponiendo que el proletariado, esta clase trabajadora, es la que debe hacer la revolución, porque vive en esta pobreza natural que la ha provocado este desarrollo moderno de Europa. Entonces, de las sociedades modernas, el proletariado es el que hace nacer a un nuevo estado de pobreza, ¿no? Entonces destruye la clase media y hay gente más pobre. Y por eso la existencia del proletariado es la crítica práctica al sistema. Y por ello la filosofía, las ideas necesitan esta arma material, y esta arma material es el grupo social del proletariado. Pero el proletariado necesita un arma espiritual, y esa arma espiritual es la filosofía. Entonces, cuando ambos se unan, las ideas de libertad y las ideas de acción de un pueblo oprimido van a estar justificadas. Entonces va a ocurrir una verdadera revolución. Y esta revolución es la emancipación del hombre como tal, la emancipación del alemán, ¿no? Del alemán como hombre en su totalidad, de todo el conjunto que estaba separado, como vimos antes. Entonces Marx va a darnos este tipo de poema, o este tipo de abstracción, donde todas las condiciones surgen en la revolución del proletariado, ¿no? La resurrección de Alemania se va a anunciar como el canto de un gallo francés, es decir, por el ejemplo de las revoluciones francesas que ya se han visto antiguamente, cosa que no ocurría en Alemania, pero se ha visto. Entonces es esta revolución un nuevo tipo de revolución francesa, es una revolución del proletariado, es un despertar revolucionario, ¿no? En el pensamiento de Karl Marx, el proletariado surge como una nueva revolución francesa, ¿no? Como una nueva revolución de un pueblo oprimido. En este sentido, va a decir que la verdadera revolución alemana va a venir cuando el pensamiento, la filosofía se va a unir con el pueblo, con el proletariado. Cuando estos se unan, surge una nueva revolución, una nueva revolución para el mundo, pero una verdadera revolución para Alemania. Ese es el punto. Y claro, vimos que este pensamiento está dando inicios al pensamiento más concreto de Carlos Marx. Bien, acabamos con el episodio de hoy. Fue interesante, y mañana vamos con el prefacio, entonces, del libro La filosofía del derecho de Hegel. Bien, hasta el día de mañana, cuídense todos, un fuerte abrazo, no duden, tengan mucha fe, y nos vemos el día de mañana, y por favor, sean felices. Hasta el día de mañana, cuídense.